Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Ahí se están conectando todos. Ahora voy a esperar a ubicar a Gustavo Segú, así podemos comenzar a hablar sobre el sueldo no complementario. Estoy buscando ahora a Gustavo Segú, así podemos comenzar a hablar sobre el sueldo no complementario. Así podemos ubicarlo a Gustavo. Siempre al principio es un poquito complicado ubicar a la otra parte. Hola Pablo, buenas ¿Qué haces, tardes. Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Todo Ah, bien? bien, acá sentado Bueno, esperando para poder empezar la capacitación de hoy y darle perfecto. la bienvenida a todos y el saludo en esta tarde fría de invierno, otoño, invierno. Estamos ahí, ¿no? El 20 de Ya junio. estamos. Ya estamos, se nota que ya estamos porque está bajando mucho la temperatura. Les pasamos el reporte del clima primero antes Y de ya. empezar a hablar del aguinaldo, parece, parte del servicio, ¿no? Así que bueno, Vamos a esperar unos minutitos hasta a que se dale, sumen dale. nuevas personas. Así comenzamos a hablar sobre el sueldo no complementario. Que bueno, ya estamos en época, ya estamos a mediados de mes, ya todos estamos empezando a liquidar. Con otras novedades, bueno, Sí, sí. Ya que está, que ya están te diría saliendo. que la olla ya está burbujeando a esta altura del mes, porque día Sí, 15 ya sí, sí, estamos, terminaste de liquidar la primera quincena y ya te caen los aguinaldos arriba de la mesa. Así que buen momento así es. para charlar de este tema. Acá ya estamos liquidando, nos dice acá una colega que nos están mandando mensajes. Y a ver, Bueno, los que son quincenales obviamente ya están liquidando, eso seguro. Y lo que son mensuales ya están empezando a cerrar todo. Lo que pueden sí, adelantar, lo van a hacer. sí, 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 Ahora les sí. pregunto a ustedes si se escucha bien, si al menos a mí y a Gustavo, si nos escuchan bien, si nos pueden confirmar. Buenas tardes a todos. Perfecto. Dice que se escucha bien. Yo aprovecho para peinarme un poco, ya que estoy. Bueno, muy bien. Claro. Bueno, si te parece, Gustavo, arrancamos. Dale, 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 vamos a empezar. Dale, dale. Bueno, soy, Pablo Figueredo, acá me acompaña Gustavo Segú. Queremos agradecer a Repar y a Reuse, ambos, que nos convocaron para conversar un poco sobre el sueldo no complementario, algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta al momento de liquidarlo, ya estamos en época para ello, y también algunas cuestiones que no tenemos que pasar por alto en época de pandemia, con algunos trabajadores que todavía se encuentran suspendidos porque sus actividades se encuentran en crisis por la pandemia, también trabajadores que están dispensados de ir a trabajar porque todavía no cumplen o no fueron convocados, no cumplen con los requisitos de la resolución conjunta 4 del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, así que bueno, vamos a analizar todos esos puntitos a tener en cuenta y también les quería comentar que todas las novedades que ustedes necesiten para liquidar los sueldos y el sueldo no complementario, lo pueden encontrar en la revista Liquidación de Sueldos de Repar. Y que acá coordina, que me acompaña el doctor Gustavo Segú. Gustavo, si querés, comenzamos, avísame, Empezamos a hablar del dale, 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 aguinaldo. Yo te diría que, avísame. bueno, muchas de las preguntas que nos han enviado y que estamos viendo cómo van cayendo a través del Instagram, las vamos a ir respondiendo durante la charla y quédense tranquilos que, digamos, la intención es que al finalizar este encuentro que estamos teniendo hoy, puedan tener los que tienen alguna duda la seguridad de cómo liquidar bien estas situaciones de pandemia principalmente, ¿no? Y aquellos que tal vez se están acercando porque vi ahí, había alguien que decía, este va a ser mi primer aguinaldo que voy a liquidar. Bueno, felicitaciones, ánimo, fuerza, adelante, van a venir muchos aguinaldos más. Este,
y el primero te va a parecer siempre como el más difícil, pero te puedo asegurar que van a venir otros más difíciles en algún momento, porque los convenios colectivos siempre meten un poco ahí de problemas. Y hoy vamos a tocar también un poquitito el tema del 223 bis y algunas cuestiones de los convenios colectivos. Así Así que es. bueno, mi saludo a todos, un afectuoso saludo a todos los presentes y la bienvenida en nombre de Repar a este espacio. Bueno, mira, Pablo, acá hay un tema fundamental que tenemos que analizar en relación al aguinaldo. Es la forma en la que nace el aguinaldo, porque si no entendemos, digamos, de dónde nace el aguinaldo, es decir, cómo se genera el derecho al cobro del aguinaldo, nos faltan ahí, digamos, como los puntos claves para poder, digamos, definir la toma de decisiones, qué incluyo, qué no incluyo dentro de la base de cálculo, si lo pago completo, si lo pago proporcional, ¿sí? Amén de las otras cuestiones que están más pautadas como las fechas de pago y demás, que ahí podrás tener problemas financieros para no poder pagar el aguinaldo, en definitiva, bueno, si no tenés fondos para pagarlo, no lo pagás, quedás en falta, vamos a ver después que esto es un incumplimiento que está digamos, tipificado en el Pacto Federal del Trabajo, pero bueno, cuando no tenés, digamos, liquidez, lo pagás cuando podés, ¿qué vas a hacer? Pero hay que tenerlo eh, liquidado. Hoy va a ser una charla muy realista, digamos, Pablo, o sea, muy cruda y con los papeles prendidos fuego arriba del escritorio, ¿no? Quiero Perfecto, sí, plantearlo y así de esa manera, sin así descuidar la como quieren. parte académica, que le vamos a dar mayor nivel, ni la parte teórica o de ejercitación, ¿no? Es decir, cómo tomar determinadas cuestiones en cuenta, pero sí me gustaría plantearlo con todos los papeles prendidos a fuego arriba del escritorio, que es lo que suele suceder, y más Es ahora lo que, que cayó. es lo que sucede. Y en Exacto. épocas, en esta época necesitan sí o sí los puntos centrales y fácticos. Y que te llegó el Sin regalito vueltas. de ganancia, la 5008, ¿no? O sea, que la Además, tenés que estudiar además, mientras liquidás el aguinaldo. O sea, muy, digamos, divertido. El que dice que se aburre liquidando estas cosas, miente. al Entonces, respecto le ¿cómo quiero. surge? Ah, Sí, Gustavo, dale, justo, no, justo que hablaste de ganancias, les quiero decir a los que están presentes, están dale. escuchando, que estamos preparando el micro de ganancias y ya lo vamos a lanzar con el simulador y las herramientas y todo en el micrositio de ganancias. Así que bueno, estén ahí atentos porque ya lo vamos a estar lanzando con todo completito el micrositio. Excelente noticia y sé también que hay en camino un video y material adicional. Así que, Sí, sí, hay mucho bien, material dando vuelta. vamos con nuestro aguinaldo de junio, Dale. Pablo. La clave de todo esto es el devengamiento, es decir, el aguinaldo se devenga en función del tiempo de servicio remunerado. Una de las cosas básicas que hay que tener muy en claro y distinguirlo de las vacaciones, porque las vacaciones se devengan en función del tiempo de servicio, sin importar si está remunerado o no está remunerado. Basta que sea tiempo de servicio, computa para saber si trabajaste la mitad de los días hábiles del año para tener derecho, por ejemplo, al goce de las vacaciones completas. En cambio, con el aguinaldo no, el aguinaldo es distinto. Te dice, mira, tiene que ser tiempo de servicio y remunerado, ¿sí? Es decir, se tiene que haber devengado algún tipo de remuneración, ¿sí? Tanto en dinero, en especie, o sea, no distingue. Ni si es jornada completa, si es media jornada, si tuviste un cambio, digamos, de la jornada durante el semestre, tampoco importa. Y el hecho de que el trabajador no hubiera percibido total o parcialmente las remuneraciones no le impide el cobro del aguinaldo. ¿Por qué? Porque puede no haberlas percibido, porque, qué sé yo, no cobró completamente la remuneración por un problema financiero, ¿sí? Suponete que el empleador no llega a pagar la remuneración completa de junio, o está en un repro, o está en alguno de los programas provinciales y demás, se ha devengado. Entonces, basta con el devengamiento. La percepción acá al aguinaldo no le preocupa. ¿Sí? Este es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y hay las fuentes a las que tenemos que ir a brevar para estar, digamos, firmes en esta cuestión conceptual, son la ley 23041 y su decreto reglamentario. Y por supuesto, del 122 en adelante de la ley de contrato de trabajo. Que son las piezas claves para liquidar bien el aguinaldo. ¿Qué me dice la 23041? Establece los conceptos básicos, ¿sí?
me dice que el aguinaldo se paga sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto en el semestre. Fíjense que no requiere pauta de habitualidad y regularidad. Al aguinaldo no le importa si vos lo cobrás todos los meses. Le importa cuál es la mayor, ¿sí? Y que se haya devengado dentro de ese mes. A diferencia del 245, la indemnización por antigüedad, que te pide la mejor remuneración mensual normal y habitual, ¿sí? Para poder determinar la base de cálculo, al aguinaldo no le importa. El aguinaldo dice, a mí, calculame, determiname, definime en el semestre cuál fue la mayor, que se haya devengado por todo concepto. O sea, no me importa si son horas extras, si son comisiones, si es un plus de empresa, si es un adicional de convenio colectivo, El anticipo de vacaciones, el anticipo, el plus vacacional. Ojo que el con plus el anticipo de vacacional. vacaciones tenemos que hacer una salvedad, ¿sí? Que como lo que rige es el devengamiento y no la percepción, si yo te doy, por ejemplo, Pablo, las vacaciones montadas en 2 meses, te doy la última quincena de enero y la primera semana de febrero. Yo te voy a anticipar las vacaciones y en el mes de enero te voy a pagar días de febrero, ¿sí? Entonces ese mes de enero vas a haber percibido una suma que va a ser la suma mayor de todo el semestre percibida, pero no la devengada. ¿Por qué? Porque a la hora de determinar cuál es la mayor remuneración devengada, tengo que separar, cuando tengo ese anticipo de vacaciones, lo de enero con enero y lo de febrero con febrero, sin importar cuándo fue que lo pagué. Viene esa observación porque es bastante frecuente que esa pregunta, ¿no? De decir, che, pero pagué el anticipo de vacaciones, la mejor remuneración. No, 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 no. Fíjate el devengamiento, no la percepción. Es más, si tenés 35 días de vacaciones, depende cómo te dé las vacaciones, te puedo adelantar días de enero, de febrero y de marzo en un mismo pago de un anticipo vacacional. ¿Sí? Exactamente. Pero pero no, obviamente no basás, como Exactamente. decís vos, la remuneración Como percibida, sino la el devengada. La devengamiento. mayor devengada. Exactamente. Lo de enero con enero, lo de febrero con febrero, lo de marzo con marzo, y no me importa si lo pagué anticipado. ¿Sí? Si no, los anticipos de sueldo te generarían ese problema también, Claro, por eso, cuando pagas claro. anticipos de sueldo. Entonces, esta es la regla básica de la 23041. Y tiene otra cosa interesante de la 23041, Pablo, que todavía a veces leo en alguna nota periodística que se equivocan, y esto lo hemos charlado juntos muchas veces nosotros, y es que hay una derogación tácita en el artículo 2 de la 23041 de toda norma que se oponga a esta nueva ley, en aquel momento, a esta ley A la presente, dice, claro. 23041. ¿Y cuál es ese artículo? ¿Te acordás, Pablo, que está derogado y que mucha gente lo sigue citando como si estuviera vigente? El 121. El 121 que hablaba de la 12ª parte de las De la otra remuneraciones. parte, de la No LSP. existe más eso, no existe más, porque está derogado y vamos a decirlo con total seguridad, que esto es así, y además en la separata nuestra de Repara Reuse de Ley de Contrato de Trabajo, entre paréntesis se las recomiendo a todos que la compren, porque yo, miren, siempre la tengo cerca, ¿sí? Es esta, y es más, duermo a la noche y la pongo abajo de la almohada, porque A tenés ver si todas transmite las algún normas. conocimiento. Exacto, no es porque la lea y me produce sueño, al contrario, por si la necesito, me despierto de noche preocupado por algo. ¿Por qué? Porque es una entrada rápida a toda la normativa que vas a usar en el día a día en materia de contrato de trabajo, jornada de trabajo, vacaciones, aguinaldo, es decir, todo lo que podamos hablar en el día a día de trabajo. ¿Ves? El régimen de contrato de trabajo, se las recomendamos, Pablo, esta separata, porque es muy, muy útil como material a mano arriba del escritorio. Claro, acá Entonces haciendo una nosotros en consulta, esta, Gustavo. Una espérate que consulta aclaro justo. una cosita, dame un Dale, 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 segundito. dale. En esta Dale, dale, separata, perfecto. nosotros en REPAR hemos puesto que el artículo 121 está derogado tácitamente por la ley 23041. ¿Sí? O sea, venía eso, que me acordé de la separata, es decir, fundamental esta cuestión. Contame la pregunta, Pablo. No, justo no la quería dejar pasar y acá vi un asistente Dale, que estaba dale. consultando, capaz que para reafirmar, aprovechamos para reafirmar algún concepto que dice, el anticipo de vacaciones no sería no remunerativo porque lo contemplaría para una base de SAC. Es Claro, remunerativo. el anticipo de vacaciones es remunerativo, es un Claro, adelanto de remuneraciones,
En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que la ley de contrato de trabajo te pide que liquides las vacaciones al inicio de las mismas. Y es remunerativo, ¿sí? Es decir, es remunerativo porque es un anticipo de un periodo que devenga remuneración, ¿sí? Que en realidad todavía no sucedió el periodo, ¿sí? Todavía el periodo no sucedió, pero se espera que si las vacaciones transcurren normalmente, ¿sí? Ese anticipo se perfeccione al final de las vacaciones como una suma no remunerativa. Te doy un ejemplo donde se convertiría en una suma no remunerativa. Es medio loco, pero en teoría funcionaría. Te pago el anticipo vacacional el viernes y vos el lunes vas al correo y renunciás en vez de empezar las vacaciones. Me mandas Caso el hipotético, pero telegrama sí, y tal renunciaste. cual. Y vos decís, pero qué loco, renunció. Y sí, tiene derecho a renunciar, sí, tiene derecho a renuncio. Y el anticipo que le pagué, ¿qué es ahora? Y es un pago a cuenta de la liquidación por vacaciones no gozadas. Porque al extinguirse el contrato de trabajo no hay forma posible de gozar las vacaciones. Las vacaciones solo se pueden gozar dentro de la matriz de un contrato de trabajo vigente. Ese Vigente, sería un tal cual. ejemplo. Y obviamente no hay ninguna duda, al colega que hizo la pregunta, le confirmamos, le reafirmamos que ese pago de ese anticipo es remunerativo, ¿sí? Antes que Y sigas, sí, acá se ve que, bueno, tuviste muy buen efecto, Gustavo. Están preguntando, o que le recuerdes, el nombre de la separata. el nombre de la separata es régimen de contrato de trabajo, Mostrala de separata de vuelta. liquidación. Sí, acá la tienen, exhibida. La mía está como gastadita, ¿no? Porque yo la uso Está bastante mucho, ¿no? usada. ¿Ven acá? Se ve bien? Yo la veo al revés acá porque mi celular me la Sí, sí, muestra al lo revés. invierte. Pero compren esta separata, es indispensable. No se van a arrepentir y se van a acordar cuando le estén usando de nosotros en este curso. Así que acá tienen la separata. Bien, continuemos. El 121 está derogado, pero del 122 en adelante no está derogado. ¿Y qué hizo el 122 que ha sido modificado varias veces y la última no hace mucho tiempo? ¿Sí? Bueno, me fija las dos cuotas y el vencimiento. Esta vence el 30 de junio. Es decir, el aguinaldo, liquidalo cuando quieras, pero a más tardar el 30 de junio tiene que estar pagado. Si lo Ahí pago te hago después, una consulta. sí, Porque muchos preguntan, a ver, ¿juegan los 4 días hábiles que se utilizan para el pago de la remuneración no, no, en ese es junio y el en diciembre? artículo, claro, ese es el artículo 128. No, El 28. artículo 128 se refiere al pago de las remuneraciones mensuales, ¿sí? Y las remuneraciones quincenales, es decir, el cuarto día hábil para el mensual o quincenal y el tercer día para el jornalizado que cobra semanal, o sea, el tercer día hábil, que es más raro cobrar por semana, en general tenés mensualizados y quincenales. El cuarto día hábil y que también se aplica para el cumplimiento del pago de la obligación de la liquidación final, ¿sí? Final, Eso también, también es además. algo que se introdujo hace poco en el contrato de trabajo, relativamente poco. Pero el aguinaldo tiene su fecha independiente, ¿sí? En el 122. No confundamos el 128 con el 122. Parece que estuviéramos hablando de dos colectivos distintos, que también si te confundís de colectivo es peligroso también, así como si te confundís de artículo. Entonces, 30 de junio tiene que estar esto pagado, ¿sí? Y el 18 de diciembre, la segunda cuota del SAC. ¿Qué pasa? Que vos el 18 de diciembre todavía no conocés si diciembre es la mejor remuneración de vengada del semestre por todo concepto. Entonces, por eso el mismo 122 te dice, mira, pagalo, ¿sí? Tomando la mejor que tengas disponible a la fecha de liquidación y después reliquidalo y si hay una diferencia, acá sí, te permiten pagarlo con la remuneración del mes de diciembre que vas a pagar dentro del cuarto día hábil. Es decir, ¿qué es lo que vas a pagar junto con la remuneración de diciembre? El ajuste de ese aguinaldo de diciembre, si es que cuando llegaste al 31 de diciembre resulta que la mejor remuneración devengada por todo concepto durante el semestre era la de diciembre, que al 18 no lo conocías. Te pongo un ejemplo, y porque hay un montón de horas extras que hizo después del 18 de diciembre que yo no las tenía computadas en el sistema y me dio que la mejor era diciembre. Yo antes del 18 no podía saberlo, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Tal cual. Y el 122 habla, digamos, de la base también.
Y me repite lo mismo que la ley, el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de cada uno de los semestres, ¿sí? También, ¿te acordás, Pablo, que habíamos mencionado la reglamentación? Y acá de la reglamentación también es importante, porque a veces te pregunta a alguien, viste, por ahí un cliente, che, pero esto de dónde surge? Y lo vas a buscar a la ley de contrato de trabajo y no lo No está encontrás, poniendo, ¿no? no está, claro. No, no, en la separata sí está, ¿eh? La separata nuestra está. ¿Qué es el decreto 1078/84? Una norma bastante antigua, ¿no? Pero plenamente vigente. ¿De qué me habla esta norma? De la proporcionalidad. Ahí nace el aguinaldo proporcional. Lo vas a encontrar en ese decreto reglamentario. ¿Sí? Lo que te dice que el saco va a ser proporcional al tiempo de servicio remunerado en el semestre. Dice en el que se devenguen las remuneraciones computables. Por eso se abre todo un abanico de casos donde si en el semestre vos no tenés remuneraciones computables, en tiempos normales, ¿qué diríamos? Si bueno, tenés una licencia de 90 días por maternidad. Bueno, pago SAP proporcional, ¿sí? En el mes de junio, pongámosle. La señora va a cobrar la asignación por maternidad, pero sin ningún tipo vamos a decir, pago complementario del aguinaldo, porque ANSES históricamente nunca lo pagó y el empleador no está obligado a pagar el aguinaldo completo ni tampoco a suplementar. Y siempre se dijo, ¿te acordás, Pablo, que esto se dice como en los pasillos de la gente que liquida sueldos, ¿no? Qué bueno que de alguna manera no cobra el aguinaldo completo, pero como la asignación por maternidad representa la remuneración bruta, es como que está compensado de alguna manera. Pero esto no es más que una apreciación, digamos, fuera de lo que es la normativa, ¿no? En realidad, como está redactada la norma que habla de la asignación por maternidad en la ley de contrato de trabajo, debería la ANSES hacerse cargo, pero históricamente nunca ningún organismo previsional, y estamos hablando de décadas hacia atrás, ¿sí? La ley de contrato de trabajo ya tiene 40 años o más, ¿no? Y Sí, ahí, 76, 74, 76, 74, ahí anda, ¿no? De los 74, así que 50. estamos ahí. Claro, nunca lo compensaron. Y también cuando tenés un accidente de trabajo y estás percibiendo la prestación dineraria por incapacidad laboral temporaria. ¿Por qué? Porque durante el periodo de la licencia por incapacidad laboral temporaria, lo que cobra el trabajador es una suma que es vamos a decir, un importe de la seguridad social, un concepto de la seguridad social que no es remuneratorio, aunque bien lleva aportes y contribuciones porque lo dice la normativa. A cargo los primeros 10 días del empleador, el resto a cargo de la RT, con una particularidad, porque acá la normativa sí fue precisa. Hay un decreto 1694 del Del año 2009. 2009, claro, que me dice, para calcular la prestación dineraria por ILT, usá el 208, enfermedades inculpables de la ley de contrato de trabajo, manejate con eso, liquidámelo de esta manera, y salió complementariamente una resolución del Ministerio de Trabajo, que si mal no recuerdo el número, creo que es la 983 del 2010, que Así es. dice en un artículo, lo vamos a decir en criollo nosotros, sí, sí, cuando calcules la prestación dineraria por ILT, no te olvides de Sumale. agregarle la parte proporcional del SAC. Entonces, ¿qué haces? Vos lo calculás, le agregás el 8,33%, ¿sí? Lo cocinás todo en el mismo recibo, te queda prestación dineraria por ILT, y cuando ese señor cobre el aguinaldo proporcional en el mes de junio, ¿sí? En realidad lo que hace ese pago proporcional es completar la parte que vos ya le habías anticipado metida dentro de la prestación dineraria por ILT. No hay que ¿Por qué? pagarlo dos veces, pues si no se paga dos veces. Exactamente. ¿Y esto por qué es así? Porque el tiempo de la licencia por incapacidad laboral temporaria es tiempo de servicio no remunerado. Cobras una suma de la seguridad social. Y este es el Y artículo acá, 1 del decreto 1078. Contame y la acá, pregunta. A no, ver, quería calmar un poco de ansiedades, que vamos a llegar, pues están todos preguntando qué pasa con el las 2003 licencias bis, COVID. qué pasa con la Sí, licencia tranquilo, ya COVID, qué llegamos. pasa con... Ya vamos a llegar, ya Ya, vamos a llegar, ya tranquilos. llegamos, ya Sí, sí, llegamos. sí, sí, estamos... Se quieren ir ya? Quédense un ratito No, más. no, Lo lo que mejor pasa es que está por venir ahora, claro. es lo que Bien, dijimos, se le queman los papeles y necesitamos, quieren ir claro, al hueso. necesitamos las bases. Quédense tranquilos Tal que se cual. van a ir de acá con todas las respuestas. Bien,
Y el 1078 termina, digamos, cerrando el tema de la base también, aplicando el mismo criterio, ¿no? Siempre recuerden, son todas las sumas remunerativas, todo lo que es no remunerativo queda afuera, no importa si hay habitualidad o regularidad, basta que lo haya cobrado una vez, si en ese mes está la mejor suma, tengo que tomar esa suma. Y como rubros no remunerativos excluidos, tendría que dejar, por ejemplo, las gratificaciones que no son remunerativas por única vez, por ejemplo, las prestaciones complementarias de la ley de contrato de trabajo, los reintegros de viáticos, ¿sí? Las sumas no remunerativas que establecen los acuerdos salariales, ¿sí? Salvo que el acuerdo salarial me diga que devenga aguinaldo. Y a veces no te explican si el aguinaldo que devenga es remunerativo o no remunerativo. Es decir, si Así esa es. suma no remunerativa que se va a incorporar al básico en el mes de tan y que genera aguinaldo, que el comercio usualmente lo ponía, en el último acuerdo no lo puso. ¿Lo notaste el detalle ese? Sí, obviamente, sí, sí, sí. Con lo cual, tampoco tengo que liquidar un aguinaldo no remunerativo donde no me piden que No, liquide nada. en este caso no. Este año no. Exactamente. Bien, y en materia de conceptos remunerativos los conocemos todos, no, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta, no me voy a detener. Las Te horas, traslado sí, una consulta si querés. Justo hay una consulta interesante que a veces sucede, no es tan habitual, pero sucede. Trabajador, no que trabajó parte del semestre, sino que trabajó parte del semestre con una modalidad a tiempo parcial y trabajó parte del semestre a tiempo completo. sí. Bien, Es- acá vamos a hacerlo fácil. Trabajó 3 meses media jornada y 3 meses jornada completa. Tenés dos opciones, ¿sí? Dos interpretaciones. Eh, Uno podría decir, bueno, se aplica la regla de la interpretación más favorable al trabajador, el principio protectorio, pero también hay que aplicar el principio de equidad, ¿sí? Entonces yo lo que diría es, como tengo magnitudes distintas, porque durante un trimestre la mejor remuneración que puedo tener parte de una base reducida y en el segundo trimestre parte de una base completa, sería como si quisiera comparar kilos con metros. Entonces yo lo que tengo que hacer y creo que es la forma más equitativa de Equitativa, liquidar ese así es. aguinaldo, es liquidar proporcionalmente el aguinaldo del periodo que tuvo jornada reducida, tomando la mejor remuneración mensual de ese periodo reducido, calcular el aguinaldo proporcional de la parte del semestre que tuvo la jornada completa, ¿sí? Tomando la mejor remuneración completa, y después sumar las dos proporciones. Y voy a tener un aguinaldo que va a ser equitativo para las dos partes. Y respetarse el principio de equidad, ¿no? Tal cual, así es. No se promedian las horas extras, olvídense de eso, no se promedian las comisiones, La más ¿sí? alta. La ley no habla de promedios, que después algunos de ustedes haciendo una auditoría, haciendo una pericia, vean cosas que aparecen en recibo de sueldo en la justicia y tienen que dictaminar, se pueden encontrar con esto, porque son, digamos, a veces errores, no voy a decir comunes, pero que no son inusuales, ver que alguien por error te promedió comisiones o te promedió horas extras. Eso no corresponde y con los 2 años de prescripción te pueden pedir el reajuste del aguinaldo sin ningún problema. También, ya que hablamos de reajuste de aguinaldo, los reajustes de aguinaldo son bastante frecuentes cuando vos tenés escalas salariales que determinan incrementos retroactivos, ¿sí? Suponete que ahora cerraste junio, ¿sí? Cerraste junio, lo liquidaste, te quedó hermosa la liquidación, lo pagaste y sale en el mes de julio un nuevo acuerdo salarial retroactivo a mayo. Entonces vos vas a pagar el recibo de sueldo junto con julio, el retroactivo de mayo y el retroactivo de junio. Pero te tenés que acordar también que te modificó la base del aguinaldo. Entonces vas a tener que recalcular también la diferencia de ese aguinaldo en función de cómo se te movió la base de mayo y de junio que se vieron afectadas por el incremento retroactivo, ¿sí? Es más, te puede pasar también, que yo nunca lo vi en la práctica, pero es perfectamente posible que te lo reclamen y válido, ¿sí? Con una liquidación final. Suponete que justamente renuncia el 30 de junio un trabajador. Vos le liquidaste todo, le pagás todo, todo hermoso, todo fantástico, le das el certificado del artículo 80 y se va como un amigo para toda la vida. ¿Qué pasa? En agosto sale una escala salarial retroactiva y te puede pedir, porque está dentro de los 2 meses de prescripción,
¿sí? El reajuste de toda la liquidación final, porque lo que se devengó retroactivamente, ¿sí? Porque cuando la nueva escala salarial me dice, el primer tramo del incremento empieza a regir a partir del 1 de junio y es un 25% sobre los básicos del mes de mayo, ¿sí? Vos me liquidaste todas las bases de la liquidación final. Primero, la diferencia del salario de junio. Segundo, la mejor remuneración mensual normal y habitual si hubiera sido un despido, ponele, ¿no? Si es una renuncia, no tenés ese problema. Pero suponete que hubiera habido un despido, hubieras tenido, dentro de los despidos permitidos actualmente, que son, recordamos, los trabajadores ingresados a partir del 14 de diciembre del 2019 por aplicación del decreto 39/2021, artículo 9, ¿sí? Suponete que, bueno, tenés que desvincular a una persona y te pasa esto, tiene 2 años para reclamarte la reliquidación de la liquidación final, ¿sí? Así es. Nunca me tocó verlo en la práctica, pero si a alguno le cae eso, es perfectamente válido, está dentro del periodo de la prescripción. Ya acercándonos a los temas que queremos hacer hincapié ahora, que son los temas de pandemia, un poco para terminar, del anticipo de vacaciones hablamos, las gratificaciones anuales, como son anuales justamente cuando vos liquidás el SAC en cada semestre, muchas veces no conocés ni siquiera no solo el monto de la gratificación anual, sino si ese trabajador va a tener derecho a esa gratificación por cumplir con los objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pagás esa liquidación anual y determinaste el monto y la estás pagando por ahí en febrero, ¿sí? Lo que se hace es agregarle el SAC sobre esa gratificación anual, que es el equivalente al 8,33% y lo discriminas Exactamente. en el recibo de sueldo, ¿sí? Bien. Esta es la base. Vamos a los casos especiales de pandemia, Pablo. Vamos a esos casos que están preguntando los asistentes Ahí y quieren ya nos saber. metimos, ya nos metimos. Vamos con el Dale. 223 bis y el aguinaldo, ¿sí? Recordamos, el 223 bis en realidad, como artículo de la ley de contrato de trabajo, es un artículo que no tiene nada que ver con la pandemia, que lo colaron con la resolución del Ministerio de Trabajo 379 del 2020. Originariamente, y tal como está concebido el 223 bis, está previsto para que vos le puedas pagar una prestación no remunerativa que solo tributa contribuciones a la obra social y al Fondo Solidario de Redistribución, solo contribuciones, Sí. ¿sí? Para los casos de suspensiones por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, y siempre que esté homologado el acuerdo. Entonces vos arreglás en la negociación un monto, qué sé yo, por una suspensión en una quincena, que podrá ser el 40% del bruto como, digamos, suma no remunerativa, y esto viene funcionando desde hace ya muchos años. ¿Qué pasa? Con la pandemia y la prohibición de 397, por las dudas, me eh, fijé. 397. 397, dijimos Sí, 379. 379, la dislexia, ¿viste? Sí, ahí está, Le por crucé eso los me quedé números. dando vueltas. 397, tenés razón. La 397. resolución del Ministerio de Trabajo 397, ¿qué hace? Me crea la posibilidad de aplicar, en realidad que viene por el decreto 329, pero la que lo reglamenta es la resolución del Ministerio de Trabajo 397, de aplicar esta suspensión 223 bis pandemia, la vamos a llamar, ¿sí? Que ya la Sí, conocemos desde el año pasado y que se va prorrogando permanentemente, pandemia, a la par que se va prorrogando la prohibición de despidos y suspensiones para los grupos que hoy tienen prohibición y despidos y suspensiones y son quienes tienen fecha de ingreso anterior al 14 de diciembre de 2019, por lo que explicamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Como me prohíben suspender por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, me habilitan el 223 bis, ¿sí? Con las particularidades que todos conocemos. Cobras hasta un 75% del neto, no podés suspender los trabajadores de riesgo, a quienes están cuidando menores escolarizados, y son aquellas personas que no pueden hacer tareas desde el domicilio. Por ejemplo, o sea, los que en una fase 1 tienen que estar confinados, ¿sí? Por suspensión de las actividades presenciales, que es lo así que es. pasó hace no muchos días. ¿Qué pasa? Que esa gente cobra una suma que al principio era remunerativa, ¿sí? Hasta el decreto 792 del mes de octubre, y a partir de esa fecha se ha mantenido como no remunerativa, como una compensación no remunerativa. Aclaremos una cosa, la suspensión del 223 bis hoy es tiempo de servicio no remunerado a partir del mes de octubre del año pasado,
y por este DNU que acabamos de mencionar, es tiempo de servicio, y esto lo dice la doctrina, porque todas las suspensiones que no sean por culpa o causa del trabajador se consideran tiempos de servicio, ¿sí? O sea, tendría que ser una suspensión por culpa de él como una suspensión disciplinaria para que no sea tiempo de servicio. Esto lo digo para cuando tengan que pensar las vacaciones, porque como las vacaciones no me requiere que sea remunerado, el 223 bis me devenga vacaciones, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión, ¿sí?, que es fundamental y que viene digamos, en los textos que me crean la suma no remunerativa. ¿Por qué? Porque los textos que me crean la suma no remunerativa del 223 bis, que sería el anexo de la resolución 397, ¿sí? 75% del neto, al ser una suma no remunerativa, no devenga aguinaldo, ¿sí? No devenga aguinaldo. No devenga aguinaldo, y nosotros sabemos, ¿sí?, que el aguinaldo que habría que pagar sería proporcional si hubo una parte del Exactamente. semestre trabajada, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso es, esa es la letra de los 23 bis y del 223 acuerdo bis. 397. Pero hay Exacto. acuerdos que pueden estar lo contrario, ¿o no, Gustavo? Sí, sí, sí. Porque lo que hay que mirar es qué te indicaron en el acuerdo sectorial, ¿sí?, para tu actividad cuando te prorrogaron el 223 bis que fuiste aplicando durante el semestre. Y como ejemplo, un ejemplo muy claro es el de los metalúrgicos, que está Así es. homologado por la resolución 490 de 2021, el acuerdo de abril, ¿te acordás, Pablo? El 22 de abril de Así es. 2021, donde hablan de extender la vigencia del 223 bis por 3 meses más, dice hasta el 30 de junio de 2021, y dejan, dice las partes, aclarado expresamente que para liquidar el SAC, ¿sí?, del año 2021 se va a tomar como base la mejor remuneración mensual devengada en el semestre. Yo no sé a qué le llaman remuneración, voy a tener que hacer el ejercicio de, será entonces la mejor suma no remunerativa, ¿sí?, devengada Exactamente. en el semestre, si tengo todo el semestre parada la gente con un 223 bis, ¿sí?, sin formular reducción alguna en el cálculo, dice, y esto lo leo textualmente, derivada Del del hecho de acuerdo. que el trabajador hubiera estado suspendido por causales previstas durante un tramo temporal de cada semestre. Entonces, si vos tuviste 3 meses de trabajo, digamos, y 3 meses de suspensión de 223 bis, el aguinaldo lo cobrás completo. Metalúrgicos. Pero en otro Metalúrgicos. convenio donde no te dicen nada, no, lo cobrás proporcional. La pregunta que yo me hago acá es, ¿y cómo lo liquido ese aguinaldo completo? ¿Separo una parte proporcional remunerativa y una parte no remunerativa? ¿O lo pago todo remunerativo? Acá lo que cuenta es cómo está redactado el acuerdo. Y acá como está redactado, dice que tengo que pagar el SAC sin formular reducción alguna en el cálculo. Entonces me dice, pagalo como lo tendrías que haber pagado, sin formular reducción, sería como lo tendría que haber pagado, y es remunerativo. Es decir, me están de alguna manera eh, indicando, esa sería la palabra, de que el aguinaldo lo cobra completo. ¿Sí? Después podemos discutir, ¿sí?, horas sobre esto, si pago lo pago proporcional, si no lo pago proporcional. ¿Saben lo que pasa acá? Que llega un punto donde, digamos, planteás los límites de la discusión y se toma una decisión política empresarial. Es decir, cada empresa tiene que tomar su decisión, ¿sí? ¿Lo pago o no lo pago? Lo pago, acá es lo pago, ¿sí? Porque lo tengo que pagar Acá es completo. lo pago, es como lo Lo pago. pago proporcional o no proporcional, ¿sí? En Claro. otros casos habrán casos donde dirán, lo tengo que pagar proporcional, pero me estiro y le pago una diferencia, pero eso ya son cuestiones, vamos a decir, de tipo discrecional Voluntarias para de la cada, empresa. Discrecional de la exactamente, empresa. facultativo. Casos especiales durante la cuarentena. Vamos a otro caso ahora, ¿sí? Que son el de las personas de riesgo. Nosotros tenemos a las personas de riesgo que desde el decreto 792, ¿sí?, Octubre están cobrando una 2020. suma no remunerativa, y ahora yo me doy cuenta que mezclé las dos cosas hace 10 minutos, ¿sí? Así que les pido disculpas, a veces pasa. Este, el 223 bis es una cosa, se rige por la 379 y es lo que acabamos de explicar.
y 397. el 397 y todo lo que es el personal de riesgo, trabajadoras embarazadas, mayores de 60 no esenciales, toda esta gente que está dentro de la resolución 207-2020 del Ministerio de Trabajo, que lo llamamos, digamos, habitualmente como grupos de riesgo, ¿sí? En Claro. general, para ponerle un nombre, en el caso que no puedan realizar tareas desde el domicilio, ¿sí? eh, tienen derecho al cobro de una compensación no remunerativa, ¿sí? Que es equivalente a su salario, a su remuneración habitual, neteada de los aportes, ¿sí? Y el empleador ingresa aportes y contribuciones a la obra social, al Fondo Solidario de Redistribución y al Instituto o al PAMI, como lo llamamos más en la jerga de la liquidación, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ¿no? Con lo cual se queda como beneficio del empleador el ahorro del costo previsional de la contribución unificada y del 11% que le retuvo al trabajador y que no ingresa, ¿sí? Porque está neteando todos los aportes de la seguridad social. ¿Correcto? Acá el problema ¿cuál es? Que como lo que cobra es una compensación no remunerativa y el aguinaldo se devenga en función del tiempo de servicio remunerado, nos pasó el año pasado que como esto empezó a regir a partir de octubre, ¿sí? Como empezó a regir a partir de octubre, se pagaron los aguinaldos proporcionales hasta octubre, ¿sí? Hoy tenemos situaciones donde tenemos todo el semestre a gente cobrando la suma no remunerativa, pues esta suma no remunerativa se va prorrogando, ¿sí? Durante cada nuevo tramo de la cuarentena, ¿sí? Ahora la tenemos prorrogada hasta el 25 de junio. Entonces la pregunta es, ¿no cobra nada? ¿No se devenga nada? Miren, yo les voy a dar dos opiniones. Una que es la que yo siento desde mi punto de vista y el análisis que hago del artículo, que es la que correspondería, y la otra que no desconozco que podría llegar a generar un cierto grado de cuando mínimo, ser discutible, ¿no? En realidad, el artículo hoy que se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Y que en realidad esto es el decreto 287 que ya sufrió dos prórrogas, ¿no? La última hace poquitito por el decreto 381. 381, exactamente, hasta el 25 de junio, ¿no? Es el artículo 10 del 287 que me dice que cobra una suma equivalente a la remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones a la seguridad social, y que debo ingresar estas sumas, estas retenciones y aportes a la obra social y al PAMI. ¿Qué pasa? Que tenemos acá, en mi opinión, ¿no? Como el tiempo de servicio que estamos computando no es remunerado, no deben aguinaldo, ¿sí? Y entiendo que se refiere a la remuneración mensual. Pero hay una pequeña, ahí, cosita que puede llegar a generar ruido. Que cuando me habla de una compensación no remunerativa equivalente a a la remuneración habitual, no me está diciendo a qué remuneración habitual, si a la mensual, si a la semestral, como es el aguinaldo, porque el aguinaldo no es una remuneración habitual, ¿sí? Pero tampoco me indica que devenga aguinaldo esto, ¿sí? Que devenga un aguinaldo no remunerativo. Y ahí está el punto ¿Qué servido? discusión que puede hacer, exactamente. Que esto ya es un tema de decisión de política empresarial. Si a mí me preguntan cuál es mi opinión, es que no genera aguinaldo, ¿sí? Porque no es tiempo de servicio remunerado. Ya para terminar, ¿sí? Último punto, Tuvimos el tema caso, pymes, sí, si querés. sí, el tema de las pymes, de recordar que en el caso de las pymes se podría fraccionar el aguinaldo en tres pagos, pero únicamente si el convenio colectivo me lo permite. Si el convenio colectivo no me lo permite, yo no puedo fraccionar el aguinaldo, ¿sí? Por más pyme que sea, ¿no? Así es, Gustavo. No sé si Bien. tenés alguna cosa, algo más para agregar a estos Sí, puntos. sí, sí, yo agregaría una cosita cortita. Tuvimos Dale. gente desde el 22 al 30 de mayo y el 5 y 6 de junio, que pueden no haber devengado remuneración por haber estado aislados en el domicilio con tareas no susceptibles de ser realizadas desde la casa
¿sí? En función de esta Así restricción que es. hubo, con lo cual no devengaría aguinaldo esto, ¿sí? Porque no hay ninguna indicación. En realidad el texto es muy parecido al texto del caso del 207, ¿no? Del año Es decir, pasado. una suma que es una compensación equivalente a la remuneración habitual con carácter no remunerativo neta de aportes. Entonces, estamos en el mismo problema. Lo que pasa es que yo creo que en la práctica se va a resolver de una manera fácil y práctica, siendo tan pocos días posiblemente el trabajo operativo de liquidar un aguinaldo proporcional por esa cantidad de días y discutir si la diferencia hay que pagársela o no, ¿sí? No tenga demasiado sentido y la mayoría de la gente directamente en estos casos, pues estamos hablando de 11 días, ¿sí? Liquiden el aguinaldo del semestre completo, ¿sí? Pero lo quería plantear porque, bueno, me lo anduvieron preguntando eso también y es cierto, da para discutir también, ¿no? Claro, así es. Igual, Gustavo, la verdad que esto da para hablar mucho tiempo más, pero bueno, Tal Instagram cual. es tirano como la tele y te corta a la hora, así que vamos a ir cerrando si te parece bien. Me Yo parece les quiero perfecto. recordar dos cositas, varias cosas, en realidad. Primero, que todos estos temas están analizados en el REPAR y además en la revista Liquidación de Sueldos que coordina Gustavo. También les quiero recordar, hay muchas preguntas que lo hicieron, que el vivo va a quedar grabado en Instagram, lo van a poder ver de nuevo. Y también, como dice ahí el comentario fijado, ingresen al Linktree de la página, de la cuenta de Instagram de Repar y también de Reuse, y ahí pueden acceder a material complementario, que es un artículo que analiza estas cuestiones que estuvimos hablando hoy. Así que, Gustavo, sin más, y si está todo ok, les quiero agradecer a Repar y a Reuse por esta oportunidad para hablar con todos ustedes. Les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado y escuchado y preguntado y compartiendo con nosotros este tiempo. Y bueno, y agradecer a vos, Gustavo, también por participar. Bien, un afectuoso saludo para todos y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Hasta luego.